Okay, ladies and gentlemen, good morning. My name is Teacher Ken. We're going to begin today, okay? Hoy vamos a comenzar inglés desde cero. Antes de comenzar con estudiar el inglés, incluso vamos a conocer la historia del inglés. Esto todo sucede en una isla, en la isla de Britania, que en realidad es una serie de islas, ¿ok? En el norte de Europa y tal. Esto es el año cero y antes. Estas islas estuvieron habitadas por neandertales hace años. Encontraron restos y, bueno, los vestigios de la cultura celta. Que en realidad la historia comienza como que en el año cero. ¿Ok? Estaban los celtas y de repente el emperador Claudio pues decide ir para allá. Entonces ahí descubren que hay hierro para sus guerras. ¿Okay? Ellos están conquistando el mundo en este momento. Pero no hay gran movimiento. Los celtas en realidad no se juntan mucho con los romanos. No hay ningún idioma que se hable predominantemente ahí en la isla de Britania. En el año 400 se van. Llegan los jutos, anglos, los sajones. Todos ellos llegan ahí, están un poco, pero no hablan todavía ningún idioma. Los vikingos del norte de Europa llegan y solo los vikingos dejaron como 2000 palabras al inglés entre 700 y 800. El inicio, el que tomamos nosotros como que el inicio del Old English, el viejo inglés, que nada tiene que ver con el inglés moderno, pero digamos es donde se ponen juntas muchas de las palabras que se hablaban por ahí y digamos que es el inicio del inglés por el año 800. En el año 1000 llegan los franceses, bueno, Normandía, ¿ok? Y los invaden. El francés pues se hace el idioma de los asuntos legales y en las granjas se habla ese viejo inglés que está transformándose porque entonces ahora está comiendo palabras. ¿De dónde está comiendo palabras? Del francés. Entonces muchos términos del inglés vienen del francés. Sí, el francés dejó 10,000 palabras al menos, pero no es hasta el año 1600, entre el 600 y 700, en donde en realidad agarra fuerza el inglés. Por ejemplo, William Shakespeare escribe poemas, historias, pues toda esa literatura que incluye unas 2000 palabras y frases del inglés. Esto hace que el mundo voltee a ver el inglés y diga, ay, ok, entonces uno se puede expresar en ese nuevo idioma. Además, los científicos, todos hablan latín, pero ellos hablan inglés, entonces dicen, oye, nosotros estamos descubriendo muchas cosas y todos hablamos inglés, entonces, ¿por qué no mejor en vez de hablar latín, pues hablamos en inglés? Entonces el inglés se convierte en el idioma de la ciencia por estos años. La Biblia se traduce al inglés. Entonces ya son muchas cosas que convierten, digamos, al inglés en la cultura pop. Entonces eso quiere decir que se convierte en algo pues muy fácil, algo que se te pega. Inglaterra empieza a invadir el mundo. En 1607 al principio se van a América y entonces llevan el inglés de viaje y entonces lo van a sembrar por todos lados, lo van a sembrar por África, por Asia, el Nuevo Mundo aquí en América, en Australia, y además de dejar su inglés, también adoptan palabras de los lugares a donde van. En ese momento el inglés pues empieza a enriquecer más. Hasta este momento no tenemos una autoridad, sin embargo hay universidades como Cambridge y Oxford. El primer diccionario fue de Oxford, ¿ok? Entonces ellos empiezan a poner todas las palabras que ya existen, las empiezan a poner en diccionarios. Y entonces, como ellos fueron los primeros, ellos tienen esa autoridad. Sin embargo, no hay una sola autoridad, como podría ser en español, que es la Real Academia de la Lengua, o en francés, ¿okay? El inglés no es tan estricto, no hay como que policía. Que en el 1607, pues, empieza a surgir Estados Unidos. Y Estados Unidos y el inglés americano, entonces, es el que empieza a dominar a todo el mundo, pues con su economía. Entonces todos los términos económicos pues surgen en inglés, las películas, las nuevas palabras, el cool, los nuevos autos, la nueva cultura pop se permea gracias a las películas de Estados Unidos. En el 90, cuando surge el internet, pues ya el inglés no tiene nada que ver con Inglaterra ni con Estados Unidos y el inglés es el inglés global y es el que vamos a estar conociendo a partir de ahora. Entonces ya conocimos que el inglés nunca ha sido como que totalmente organizado, no es un idioma muy sofisticado. El inglés es el idioma más fácil del mundo. Lo que tenemos que entender es que para hablar en cualquier idioma necesitamos, este orden se va a llamar sintaxis. ¿Cuál es la sintaxis? Es el orden. Por ejemplo, ¿cuál es tu teléfono? 5, 25, 30. Esa es la sintaxis, 5, 25, 30. Y si tu teléfono yo pongo 5, 25, 03, ya cambié el orden, ya cambié la sintaxis, ya puse el 3 antes del 0 y el 0 antes del 3. Entonces, esa sería la sintaxis incorrecta, ¿no? La sintaxis es el orden.
¿ok? Entonces, tenemos dos fórmulas, dos sintaxis para decir todo lo que queramos en inglés. Eso es bien fácil. Una para hacer un comentario y una para hacer preguntas. Ustedes deben de apuntar estas fórmulas y aprendérselas, tatuarlas ahí en el cuaderno para que queden para siempre. ¿Para qué queremos hablar en cualquier idioma? Queremos hablar para hacer un comentario y para hacer una pregunta. ¿Cuál es? Para hacer un comentario, subject, verb, complement. Y para hacer una pregunta, en realidad también viene del subject, verb, complement, solo que le agregamos un elemento que es un auxiliary, vamos a ver qué es un auxiliary, y le agregamos un question word, vamos a ver qué es eso, y al final vamos a tener un question mark, ¿ok? Por el momento solamente las vamos a conocer y obviamente con el tiempo y con la práctica las vamos a dominar, ¿ok? Entonces vámonos con esta que es la primera, que es para hacer un comentario, subject, verb, complement. Dictionary. Ahí que estamos, ¿cuál es el mensaje que estamos tratando de adivinar? Por ejemplo, y en español, vamos a ponerlo en español, Luisa. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué te estoy queriendo decir? ¿Cuál es la idea? Es como un juego. Yo comer pizza. Ah, no, perdón. A mí me gusta la pizza. A mí me gusta la pizza. ¿Ok, Robert? A mí me gusta la pizza. A mí me gusta la pizza. Parece que es fácil, pero no es tan sencillo. Los elementos son los mismos en todos los idiomas, en inglés, en francés, en árabe, en cantonés, en idioma, digamos, universal, el idioma humano, son las tres ideas que tenemos. En inglés, lo fácil es que van precisamente en ese orden, pero entonces en español no es así, fíjate. Es un poquito más complejo. A mí me gusta la pizza. Nosotros tenemos que desmenuzar esas ideas y entonces poner nuestra mentalidad como si fuéramos cavernícolas. Yo, gustar, pizza. Esos son los tres elementos. Yo, gustar, pizza. Que en español, como es más sofisticado y más refinado, suena a mí me gusta la pizza. Pero imagínate que son piedritas que te lanzan. En inglés es nada más ta, ta, ta. I like pizza. Y en español es ta, 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 ta. Eso es difícil. Ustedes lo ven fácil porque ustedes hablan español. Pero vamos a ver, si yo les tuviera que enseñar español, todo lo que se tienen que aprender, miren, se tienen que aprender los pronombres personales tónicos, que son los a mí, a ti, a él, a ella, a ellos, a nosotros, a ellos. Luego los pronombres personales átonos, me, te, ne, nos, les. Y además tienen que coincidir cada uno. No puedes decir a mí, nos, ¿ok? Tienen que coincidir exactamente cada uno, si no me puedes confundir en español. Y luego el verbo, gusta, gustas, gusta, gustamos, gustan. 5 maneras. Y luego el artículo, el, la, los, las. Y luego, pues el sustantivo, que es pizza. Esa sería la fórmula para decir a mí me gusta la pizza. Qué difícil, ¿no? En realidad es algo que ustedes lo ven fácil, pero es difícil. El inglés es bastante más sencillo. 3 elementos. ¿Cuál es el elemento principal? El sujeto. ¿Quiénes son el sujeto? Pues yo, tú, nosotros, ellos, él, ella o ella. Ello, aquí, ¿no? Digamos, cuando el objeto no tiene género, ni masculino ni femenino, es it, ¿ok? Y luego vamos a ponerle el verbo. ¿Ok? En español nosotros tenemos, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. Gusta, gustas, gusta, gustamos, gustan. Tenemos 5. En inglés, 2, like y likes. En español tenemos 5 y cambian todos completamente. Gusta y gustamos es muy diferente. En inglés, like y likes, ¿cuál sería la única diferencia? En inglés vamos a acordarnos que tenemos que hacer 2 equipos. El primer equipo lo forma I, you, we and they, y luego he, she and it. Les hago una pregunta. ¿Ustedes tienen alguna pregunta sobre I, you, we and they, he, she and it? ¿O más o menos se lo saben? Yo, you, tú, we, él, they. Nosotros. Nosotros. De ellos. Ellos o ellas o ellas cosas. Y luego he, él, she, ella, it, ellos. Ellos, exacto. Ello, exacto. ¿Ok? Entonces, esos son los 2 equipos que vamos a estar utilizando. I, you, we and they se conjugan con el verbo así, normal. Y luego he, she and it
le pones una s a los verbos. Esto te lo tienes que aprender porque es lo básico, ¿ok? Y después del subject viene el verb y luego viene el complement, que es pues lo que estamos queriendo decir que nos gusta, ¿ok? Entonces, vamos a ver esto. I like pizza, you like pizza, we like pizza, they like pizza, he likes pizza, she likes pizza, it likes pizza. Así se conjugaría el verbo gustar. A mí me gusta, I like. A ti te gusta, you like. A nosotros nos gusta, we like. A ellos les gusta, they like. A él le gusta, he likes. A ella le gusta, she likes. Y a ellos le gusta, it likes. ¿Alguna pregunta que me podrían decir sobre esto? ¿Es difícil? ¿Es más fácil? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Solamente en he, she, it es donde se utiliza la S, es la fórmula. Y en las otras 4 es donde no se utiliza. Okay. Exactamente. Entonces tenemos que aprendernos estos dos equipos. I, you, we and they. He, she and it. Recuerden que nosotros vamos a estar aprendiendo de modo viral. La misma información la vamos a ver un poquito más al ratito, ¿ok? Pero no nos vamos a quedar en un mismo tema. Vamos a estar girando hacia arriba, hasta dominar el inglés, ¿ok? Entonces esta es, digamos que la primera vez que vamos a ver esta información, pero en el futuro la vamos a volver a ver, ¿ok? Entonces, ya tenemos, digamos que la estructura del inglés. ¿Cuál es la estructura? Subject, verb, complement. Esto se lo tienen que memorizar. Subject, verb, complement. Cuando yo les diga, ¿cuál es la fórmula para hablar inglés? Subject, verb, complement. También necesitamos aprender los sonidos. Y si creamos un alfabeto que no sea de letras, sino que sea de sonidos, ¿ok? Para poder ver esos sonidos que no vemos. Porque, por ejemplo, vamos a compararlo con los sonidos del español, ¿ok? En español tenemos A, E, I, O, U. ¿Cuántos sonidos? 5. A, E, I, O, U. Y siempre que veamos una A, ese es el sonido A. Siempre que veamos una E, es el sonido E. Siempre I, siempre O y siempre U. Pero en inglés, cuando vemos esta letra, no siempre quiere decir esa letra. Cuando veamos este símbolo, no siempre es ese símbolo. Y cuando veamos este símbolo, no siempre es ese símbolo. Entonces, tenemos sonidos en medio de los sonidos. Por ejemplo, en español esto es A, E, I, O, U. Incluso tenemos uno último aquí que es el E. A, E, I, O, U, E. Pero en inglés tenemos 11 sonidos, ¿ok? Imagínate que yo soy una máquina. Entonces yo voy a ir de aquí hasta acá sin parar. Entonces va a quedar así como que en medio hay sonidos, no son, por ejemplo, en español tendría como que A, E, I, O, U, diferentes, todos los sonidos, cada uno son diferentes, pero en inglés los cambios son un poquito más sutiles, como entre la A y la E, por ejemplo, aquí hay un sonido que es el E, ¿ok? Tenemos el sonido A, ¿sí? Pero de la A a la E hay un sonido en medio, que vendría siendo la E. De la E a la I tenemos un sonido, que es el sonido E. Por ejemplo, Este sonido, como el 2 y el 4, no los podemos ver en español porque están aquí. Están entre la A y la E, entonces no los podemos ver. Este sonido está entre la E y la I, es un E. Este sonido, por ejemplo, el número 6, es la combinación entre la A y la O, como cuando ves a un bebé, es O. O ves a un bebé y tú dices, ¡ay, qué bonito! ¿Cómo es la boca? Como A, no como A, ni como la O, sino entre las dos, O. ¿Ok? Es muy importante eso que estás haciendo, Robert. Después tenemos el U, que bueno, se podría parecer al español. Y después tenemos el ¿qué sonido? Este sonido se llama schwa. Y la pronunciación es ¿Cómo es? Con tus labios entreabiertos y nada más Exacto.
Eso es un sonido bien importante en inglés, muy importante. Recuerden que vamos a hablar como cavernícolas y este sonido es bien importante. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los sonidos del inglés basados en los sonidos del español, pero no son exactamente iguales. Tal vez el único es el número 1, que es el A. 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 El número 2 sería un E, que trae un poquito de A, pero ya se carga la E. Entonces es un E. Por ejemplo, cuando tú dices mano, tú dices hand. No dices hand, dices hand. ¿Ok? Hand. Cuando tú dices gracias, no dices thanks, dices thanks. 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 El sonido ¿Ok? Y ahora sí, el sonido E. En español es E. En inglés es E. Muy muy. Tenía algo de garganta ahí. ¿Ok? Estamos conociendo los sonidos vocales. Estos sonidos vocales, ¿por qué se llaman vocales? Porque se hacen con los labios. ¿Ok? Todo esto tiene que ver con la posición de tus labios. Y, bueno, un poquito de la garganta, un poquito de la nariz, pero básicamente de los labios. En este sonido se tiene que sonreír. Exacto, bien. También, Luisa, tú también puedes participar, ¿ok? Entonces, después de esto, bien, digamos el 5 es el completamente I, como el español, I. Y antes de la I está, entre la E y la I está el E. No es completamente I. ¿Ok? Tiene un poquito de E y un poquito de I, pero está en medio, que es el E. ¿Ok? Luego, después vamos a conocer este sonido, que es el que les decía que es como el bebé, que es O. Y luego el 7, que es completamente O. Es el más redondo, el más profundo. O. Y este sonido que se parece al español, pero en español sería U y en inglés sería U. Un poquito más elegante, ¿no? Y después tenemos el schwa, que es el que solo entreabres la boca, es el En inglés, digamos, si venimos del U, pero ya con la influencia del entonces los labios ya no paran la trompita, ya no es U, sino cierra la trompita. Imagínate que vamos a dejar un pequeño espacio, ¿ok? Pero tenemos la influencia de la U, entonces quieres decir la U, pero sin los labios, entonces va a quedar como un Tiene un poquito de U, pero en realidad esta ya es más la es el Luego, abres un poquito la boca, se tira la quijada y se hace el que sí se parece mucho al solo que esta es la boca más cerrada, y este abre la boca, y luego y luego Estos sonidos que dices tú, ay, ¿por qué suenan así tan feos? Pues porque sí son sonidos, digamos, cavernícolas. ¿Ok? Entonces estos sonidos, hay sonidos que no los tenemos en español. Tenemos 11 sonidos y en inglés solamente, perdón, en español solamente 5. ¿Ok? Entonces, repitan después de mí, ¿ok? Let's go vamos a ir en orden secuencial, como 1, 2, 3, 4, 5 y así, ¿ok? So let's go on for number 1, A. Number 2, Number 3, Number 4, Number 5, E. Number 6, Number 7, O. Very good. Number 7, Luisa, O. Number 8, U. Number 9, Number 10, Number 11,
¿ok? Entonces, obviamente, como se los dije, estos sonidos los vamos a estar aprendiendo practicando una y otra vez, ¿ok? Sin embargo, bueno, esta fue la primera vez que los conocen. En el caso de tú, Luisa, ya has tomado alguna clase previa de esto, ¿ok? Pero bueno, ya los conocimos y los vamos a estar practicando. ¿Para qué? Para reconocerlos. ¿Para qué nos sirven conocer estos sonidos? Para reconocerlos en un futuro. Entonces, dos cosas. Nos van a servir para pronunciar mejor, definitivamente, pero sobre todo para cuando nos hablen, entender estos sonidos, ¿ok? Porque nosotros vamos a esperar que ellos produzcan ciertos sonidos porque vamos a ver el inglés con letras que conocemos. Pero tenemos que estar conscientes que a lo mejor eso que estamos viendo no tiene nada que ver a cómo realmente se pronuncia. Entonces tenemos 11 sonidos sencillos. A, I, A, O, U, A, E. Esos son los sonidos sencillos. Y además tenemos unos sonidos que se llaman diptongos. ¿Qué son los diptongos? Que son los diphthongs, que son dos sonidos en uno. ¿Ok? Y estos son un poquito más fáciles de aprender, pues porque parecen hasta como que en español. Por ejemplo, el número 12 es I. Solo que en vez de ir al I, recuerden que este sonido de acá no es I, sino es E. Entonces no va a ser completamente I, sino va a ser como que I. Exacto. ¿Ok? Y luego el 13, ¿qué sonido creen que es? A. Exacto. Y Luisa, ¿qué sonido crees que es el 14? O. A. O. Ao. Oh. Bien, y luego el 15, ¿cuál sería? Oh. Casi se puede leer así. Y el 16. Hoy. Oe. ¿Ok? Entonces, se los voy a decir todos y ustedes traten de ponerle así una estampa del sonido a su cabeza para que queden estos sonidos ahí, pero sabemos que no se va a lograr en la primera clase, entonces solamente vamos a tratar de hacer lo posible para que se nos queden, pero y de buscarles alguna lógica en nuestra mente para que se queden ahí. Sin embargo, vamos a ser pacientes y tenemos que saber que con el tiempo los vamos a dominar. Entonces les voy a hacer el ejemplo y después ustedes me lo hacen. Entonces es A, I, A, O, U, A, I, A, O, OE. Si ustedes vieran estos sonidos, ¿cuál de ellos es el que necesitarían que les explicara una vez más o algo que les dijera para que se acordaran? El 10 y el 11. El 10. Ok, sí que son muy parecidos el 10 y el 11. En el 10 abres un poquito tu boca como si estuvieras dormido, pero con la boca abierta. Y en el 11 ya cerraste la boca y suena Entonces solamente la diferencia está en que en el 10 tu quijada pues se abre más y en el 11 la quijada se cierra. Son muy parecidos, sí, pero hay una diferencia entre que el 10 es un poquito más abierto y el 11 es Ok, bien. Luisa, ¿tienes alguna pregunta sobre alguno de ellos? Sí, el 9. El 9. Robert, ¿te acuerdas? Es nada más sí, es como lo del bebé, ¿no? Lo que decías del bebé. El bebé es el 6. Cierto. Lo que vendría siendo el 9 es como el mambo. Ok, que tiene un poquito de pero ya no, los labios ya no van así, sino que van Digamos que es con los labios como el schwa, que vendría siendo así, pero quieres pronunciar la U, pero no puedes porque tus labios no lo dejan, entonces queda Ajá, yo lo tengo como exacto, por ejemplo, ese lo tengo como y el último que parece ese, que es igual, pero lo tengo como una P, así le puse aquí como para entender el sonido. Ok. Una P, y el otro Ok, sí, de hecho se parecen,
solo que este trae una influencia de la U, pero sin los labios de la U. Ok, ¿sí, Luisa? ¿Te hace acordar un poquito más? Ahora vamos con los sonidos consonantes. Los sonidos vocales eran los que producimos con la posición de los labios solamente. No influyen tanto la lengua, ni la nariz, ni el estómago. Es básicamente los labios como haciendo esto. Les voy a dar todo el rango. Okay. Ahora, los sonidos consonantes, esos son como si fuéramos máquinas. ¿Ok? Como si fuéramos máquinas, ¿qué sonidos podemos producir si fuéramos máquinas? Entonces ahí van a influir ya los dientes, la lengua, la nariz, la garganta, incluso el estómago, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el número 1. El número 1 lo pusimos en el número 1 porque todavía tiene un poquito de influencia de los vocales, todavía tiene algo que ver con los labios. ¿Me ayudan? No hay garganta, solo hay labios. No hay g, es wu. Como por ejemplo cuando tú dices guarache, guarache. Claro que en México ya decimos guarache con g, con la garganta, pero normalmente era pero hay movimiento. Bien. En el número 2, este es el sonido como cuando tú dices hielo. Claro que la gente dice hielo, pero no es hielo, es hielo. No se juntan los dientes, no es no se juntan. En este es En donde sí se juntan los dientes es en este G. Por ejemplo, cuando tú dices yo, es el del español. Y el 2 es como si tú dijeras yo. Y el 3 es como si dijeras yo. Sí. Ok, entonces son parecidos, pero son diferentes. Por ejemplo, has notado que tu primo, el que se fue a Estados Unidos, al rato regresa platicando. Es que ella me dijo que, oye, ella. ¿Me entiendes? Sí, es cierto. Porque con el yo, no dicen ella, dicen ella, con yo, suavecito y fuerte. Y. Este es el sonido más fuerte del inglés. Y. Tiene 2 símbolos, pero es un sonido Y. En español, yo, y en inglés, jeep, Y. ¿Ok? Ahora, parecido al 3, pero este sonido viene del francés. Este sonido lo tienen los argentinos. En español, nosotros, en México, nosotros decimos yo, y en Argentina ellos dicen yo. Es que un pollo estaba lloviendo el amarillo. El 3 es y y el 4 es y. Se parecen, pero son diferentes. Entonces, este es cortito, y este es y. ¿Ok? Bien, ahora recuerden que esta es la primera vez que los conocen, ¿ok? Tampoco no se espanten, ¿ok? Luego el 5, ¿ok? El 5 lo tenemos en español cuando decimos chicharrón, chavo, chulo, chico, ¿ok? Lo tenemos todo el tiempo. Y el 6 no lo tenemos en español, pero lo tenemos, por ejemplo, en náhuatl o en maya. Que, por ejemplo, tú vas a Xcaret, okay, los mexicas, okay. En español como tal no lo tenemos, pero en lenguas y dialectos que usamos, sí, okay. Entonces, estos son los primeros sonidos. Y después vamos a ver, por ejemplo, el 7. El 7 es ¿cómo en español? Okay. El 8 es el suavecito. En inglés no tenemos luego en la 9, este es un sonido que es como un perro. Este es un sonido muy, muy, muy distintivo del inglés.
Por ejemplo, si tú escuchas a alguna gente hablar, tú no hablas ese idioma, pero escuchas que la gente está hablando y dice, como que están, ¿qué? Parece que están hablando, ¿qué? Iraquí, ¿no? Bueno, Árabe, ¿no? Árabe. Ok, esos son los sonidos. Si escuchas a un grupo y están hablando, ¿están hablando qué? Francés. Si eran, ¿qué están hablando? Italiano. Ok, y si están hablando con el Nation, ¿qué están hablando? English. Como inglés, ¿no? Este sonido es el idioma que te va a dar ese color del inglés, el es intimidante, no es suave, ok, eso lo tienen que aprender así, okay. Luego, el 10, sencillo, como en español, ok. Ahora, el 11 se parece, pero no explota, el 10 explota, y el 11 solamente se juntan los labios y suavecito, ok. Luego, el 12, los labios, el labio inferior queda afuera y los dientes de arriba como que lo muerden y sale el aire, ok. En español, los labios se ponen sobre el labio, pero en inglés el labio sale, queda afuera y solamente se sopla, ok. Con esa misma posición de los dientes sobre la parte interior del labio de abajo, vamos a producir el solamente que aquí sale el aire y aquí vibra el aire. Se parecen. Ok, aquí no tenemos que cambiar la posición de los dientes ni de nada, es la misma. Ok, entonces, ¿alguna vez ustedes confunden el 12 con el 10? Como por ejemplo, es imposible, porque en el 12 nosotros vemos los dientes y en el 10 no vemos los dientes, no podemos porque cerramos la boca. Lo mismo que sucede con el 11. No vemos los dientes nunca. Y en los de abajo vemos los dientes. Entonces, no podríamos nunca confundir el 11 con el 13, porque el 11 es B, con los labios cerrados, B, y el 13 es con los labios mordiendo, perdón, con los dientes mordiendo el labio. Ok, en español estas dos letras, cuando son letras, se pronuncian igual. En español, él se llama Víctor con Víctor. No hay Víctor, pero en inglés él no se llama Víctor, él se llama Victor. Ok, entonces vamos a seguir con los demás sonidos y recuerden que con las vueltas que le vamos a dar nos van a quedar claras. Ok, entonces vámonos con el 14. Este se parece al español y es un solo que en inglés es más escupido, ¿no? Más latigueado. Ok, ahora este sonido es bien importante. El sonido la lengua va a tocar el techo de tu paladar. Lo va a tocar, va a oprimir y va a regresar. No toca los dientes, tu lengua no toca los dientes. Ok, este es el sonido. Por ejemplo, si yo en español lo confundimos porque sacamos la lengua. Por ejemplo, yo digo dedo, pero en inglés, si yo dijera dedo con el sonido del inglés, sonaría como dedo. La lengua queda dentro, ¿ok? De la boca. Si nosotros pronunciáramos el sonido en español tocando nuestros dientes con nuestra lengua, entonces sería este. Aquí la lengua toca los dientes, incluso puede ir en medio de los dientes. Aquí no, aquí toca el paladar.
¿Ok? Este es el del español, el dedo. Este no. Este es el dedo. ¿Ok? Ahora, con la lengua entre los dientes, una vez más, pero ahora solamente va a salir el aire. Este sonido lo tenemos en español, pero en España, cuando dicen gracias, mi corazón. Y alguno que otro amigo que tenemos ahí que dice, claro que sí. Sí, cierto. Sí, cierto, ¿no? Sí. Sí. Ok, pero es el ok, vámonos con el 18. Aquí vibra. Aquí sale solamente el gas. Aquí vibra, te tiene que dar cosquillitos como que en la punta de la lengua. Y aquí solo sale el aire. Este no lo tenemos en español. Nosotros decimos zapato. El 20 es el sonido sencillo, como en español. Ok. Y el sonido 21 se parece, solamente que no corta, sino que como que te ahogas. Y el número 22 es el sonido más suave, solamente aire sale, como si respiraras, o como si exhalaras más bien. Ok. Y después, esto lo conocemos, similar al español. El 24 es y el 25 es el está en la si cierra la garganta. Ok, entonces les voy a hacer un repaso otra vez de cada uno de ellos y me dicen cuál necesita un poquito más de explicación. Vamos a ir por los números 1, 2, 3 y así. Ok, entonces w, y, j, j, ch, sh, u, r, b, v, d, v, z, g, ok. ¿Algún sonido, algún número que ustedes necesiten que les explique una vez más? Recuerden que vamos a hacer explicaciones más extensas, pero por el momento, ¿alguno? El 17, Fisco. 17, es el que pones tu lengua entre los dientes y sale, es el del español. Gracias. Imagínate que esta es la boca y esta es la lengua en medio de los dientes. Luisa, ¿alguna pregunta en alguno de ellos? El 9 y el 22. Ok, el 9 es el sonido más distintivo del inglés. Es el del perro. Al 22, que está acá, que es el sonido de como de exhalar cuando estás caminando. Es muy suavecito. Nada más sacar el aire. Así solamente sale el aire. Como cuando dices he, es que no es el sonido del español del no es he, sino es he, muy suavecito, he. Sí. Como cuando dices hola, hi, no dices hi, dices hi. A veces hasta desaparece. Ok, entonces bien. Robert.
Todo perfecto. ¿Todo bien? Luisa, Sí, todo bien. ¿todo bien? Bueno, pues entonces hoy nos quedamos con eso, ¿ok? Hoy nos vamos a quedar con la historia del inglés, de dónde viene, la fórmula, es la más sencilla. ¿Cuál es la fórmula para aprender inglés? Díganmela. Subject, verb, complement. ¿Sí? Luisa, dímela. Subject, verb, complement. Esa es la fórmula siempre del inglés. En inglés básico, pero también en inglés intermedio, en inglés avanzado y en inglés súper avanzado es la misma fórmula. Subject, verb, complement. ¿Ok? Eso aprendimos. Y también aprendimos que como viene el inglés de una isla en donde se hizo una mezcolanza de palabras y tal, entonces los sonidos no son muy sofisticados, al contrario, son un poco cavernícolas. Entonces ya aprendimos los 41 sonidos del inglés, que tal vez no los aprendimos, pero ya los conocimos. Los vamos a seguir practicando, ¿ok? Entonces, eso fue todo por hoy y nos vemos mañana, ¿ok? A la misma hora. Thank you very much. Bye. Bye. Gracias, teacher. Bye.